Bien, vamos a comenzar entonces el repaso de vectores. En la autoevaluación 1 encontrarán también en la parte B, en el más avanzado, encontrarán este problema de vectores. Es importante tener en cuenta en vectores que cuando me están hablando de coordenadas en el plano o en el espacio, como en este caso en 3D, si me dan las coordenadas del punto en forma cartesiana, no confundirlo con la posición de ese punto, el vector posición. Cuando yo lo escribo de esta forma, estoy dando las coordenadas del punto. Si yo escribo el vector posición OA, estoy diciendo cuál es la posición que tiene el punto A y lo escribo en forma de vector columna. Si bien parece lo mismo, lo que hay que cuidar es la notación, ya que uno significa coordenadas del punto y el otro el vector posición. Bien, la primera pregunta nos plantea comprobar o hallar el vector AB. Recordemos que cuando estamos hablando del vector AB, estamos hablando del vector que se origina en A y termina en B. Si yo hago de cuenta que por algún lugar, en algún punto, está ubicado el origen de coordenadas, lo que estoy haciendo yo es ir desde el origen de coordenadas del vector OA y quiero llegar al extremo del vector B. O sea, lo que voy a tener en cuenta es el vector OB. O sea que decir AB es lo mismo. Si yo tengo que ir desde A hasta B, lo que yo tengo que plantear es que bien, correctamente lo que voy a hacer es, para ir desde A hasta B, si no voy por este camino, tengo que ir por este. Entonces, ir por este significa ir en contra del vector OA y a favor del vector OB. Que en la práctica, nosotros lo que terminábamos diciendo es que son las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen, porque fíjense que las coordenadas del extremo están en positivo y las coordenadas del origen están en negativo. O sea que el vector AB es extremo menos origen. Entonces vamos a tomar extremo menos origen, voy a decir 6 menos 1, ¿sí? 4 menos 2 y finalmente 4 menos 3. O sea que nos va a quedar que el vector que queríamos comprobar es el vector 5, 2, 1, que efectivamente es lo que nos planteaba la pregunta. Esta es la manera de trabajar el vector columna que responde al vector AB. Ahora, cuando nos piden hallar AD, si nos fijamos, AD es el vector que se origina en A y termina en D. Entonces, hallar el vector AD no es ni más ni menos que plantearnos exactamente lo mismo. Esto era comprobarlo, o sea que nos estaban dando a qué teníamos que llegar y efectivamente lo vimos. Acá nos está pidiendo hallar el vector AD, o sea que ni más ni menos es aplicar lo mismo que vimos ahí. En este caso sería extremo en D y origen en A. Así que lo que vamos a tener que hacer es 2 menos 1, 5 menos 2 y luego 5 menos 3. Y con esto nos va a quedar que el vector AD tiene de coordenadas 1, 3, 2. Esto es lo más elemental y básico que tenemos de vectores. Cómo estar hablando del vector dirección al vector columna entre dos puntos dados. La pregunta que sigue nos plantea hallar el vector AC. Cuidado acá, no confundir, está muy bien tener este repaso para no confundir entre lo que es el vector AC y las coordenadas del punto C. El vector AC, si nos fijamos nosotros, decir el vector AC es el vector que va a representar la suma de AB más BC. O sea, si yo tengo que ir desde A hasta C, puedo hacer el recorrido AB más BC o puedo hacer el recorrido AD más DC. Lo que sucede es que para poder calcular esto, me encuentro que las coordenadas del punto C no lo conozco. Entonces, en principio, lo que podría ver es que como no conozco las coordenadas del punto, si yo me lo planteo el camino, que voy por este camino o por este otro, me voy a encontrar con esta situación. ¿Qué voy a hacer? AB más BC. Y entonces veo bien,
A ver, hallar el vector posición, AC. Para hallar el vector AC tengo que AB lo teníamos en la pregunta anterior. La pregunta anterior habíamos visto que AB es 5, 2, 1. Entonces, el AB lo tengo. Voy a escribir que es 5, 2, 1. Más, el vector BC no lo puedo conocer porque el vector BC no tengo las coordenadas BC. Pero por ser esto un paralelogramo, el vector BC es igual al vector AD. Esto es muy importante. El vector BC es igual al AD. Entonces acá voy a escribir, en lugar de escribir BC, voy a escribir que esto, recordar, que es lo mismo que decir el vector AD. Entonces, volvemos y nos fijamos. El vector AD tenía de coordenadas 1, 3, 2. Quiere decir que entonces acá vamos a escribir 1, 3, 2. Y esto nos va a permitir decir entonces que el vector AC que estamos localizando es la suma de todos los vectores. O sea que nos quedará acá 6, 5, 3. Esto es lo que nos está dando del vector AC. Ahora bien, cuando queremos hallar las coordenadas del punto C, para hallar las coordenadas del punto C, lo que tenemos acá es que si queremos trabajar con esto, con las coordenadas del punto C, podemos también tener presente que decir que el AB es lo mismo que el DC, el vector DC. O podríamos plantear que AD es igual a BC. Si nosotros planteamos que AB es igual al vector DC, nos encontramos que AB ya habíamos dicho que era 5, 2, 1. Ya lo tenemos. DC, nos encontramos que para plantear el vector DC no conocemos las coordenadas de C, pero sabemos que el vector columna DC, ¿cómo se escribe? Extremo menos origen. Entonces voy a escribir en las coordenadas de C, no las conocemos, pero va a ser X, Y Z. Ese es el extremo que le voy a tener que quitar al extremo las coordenadas del vector posición de D, o sea, las coordenadas de D. Que si nos fijamos, las coordenadas de D eran 2, 5, 5. Entonces vamos a escribir acá 2, 5, 5. Lo que nos va a permitir entonces decir, bien, cuando queremos despejar acá X, Y y Z, ¿sí? Que no son ni más ni menos, repito, que las coordenadas del punto D, lo que estamos hallando es el vector posición o D, ¿qué es lo que va a pasar? Este vector va a pasar sumando allá, o sea que me va a quedar el menos 2 va a pasar sumando, me va a quedar 7, el 5 va a pasar sumando, me queda 7, y el 5 allá también pasa sumando, nos va a quedar 6. Cuidado como lo escribo. ¿Qué es lo que acabo de averiguar? Acabo de averiguar, tal cual dijimos al principio, que las coordenadas del vector OC son 7, 7, 6. Por lo tanto, si quiero escribir las coordenadas de C, cuando quiero escribir solo las coordenadas de C, en forma cartesiana lo escribo de esta manera. Ahí he hallado las coordenadas del punto C. Y por último, algo importante que tenemos que revisar cuando estamos trabajando con vectores, otra herramienta importante dentro de las propiedades de vectores es la de producto escalar. Ahí tenemos que la pregunta nos planteaba el producto escalar entre el vector AB y el vector AD. O sea, que nos fijamos, el vector AB habíamos dicho que era 5, 2, 1. Si no lo miran en la primera parte, 5, 2, 1. Entonces, 5, 2, 1 para el vector AB. Y lo vamos a multiplicar por el vector AD. El vector AD lo teníamos calculado también al principio, que era 1, 3, 2. Entonces, marcamos el vector 1, 3, 2. Quiere decir que el producto escalar entre AB, entre el vector AB y el vector AD,
¿Cómo era que hacíamos el producto escalar? 5 por 1 más 2 por 3 más 2 por 1. O sea que este producto escalar nos iba a dar 13. Y ahí teníamos calculado el producto escalar. El producto escalar se hacía muy importante ¿para cuándo? Para cuando teníamos que hallar el ángulo entre los dos vectores. Si ustedes se fijan, estamos hablando del vector AB y el vector AD. Entonces, entre esos dos vectores, yo quiero averiguar el ángulo A, el ángulo comprendido entre los dos vectores. Y entonces ahí sabíamos que para averiguar el ángulo comprendido entre los dos vectores, de la definición de producto escalar, vamos a tener que el coseno del ángulo comprendido va a ser igual al producto escalar entre los dos vectores, o sea, AB por AD, que ya lo calculamos en el paso anterior, dividido el módulo de cada vector. O sea, vamos a necesitar calcular el módulo de cada vector. Quiere decir que esto se traduce que para averiguar el ángulo acá nos va a dar 13. Acá vamos a hacer el módulo del vector AB. Para hacer el módulo del vector AB, acá recordamos un poquitito cómo hacíamos el módulo de cada vector. ¿Qué voy a tener que hacer? El vector de AB, ¿qué voy a hacer? 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que esto nos va a dar 25, 29, 30. Raíz de 30 es lo que nos está dando uno de los módulos. Para hallar el otro módulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces esto nos va a dar 14. Quiere decir que para averiguar el coseno del ángulo A, nosotros vamos a hacer esta cuenta, ¿sí? Calculadora mediante, y vamos a poder averiguar el ángulo. Y esto cuando lo hagamos, obviamente que el ángulo lo vamos a trabajar, lo podemos trabajar, si el problema no lo pide, podemos indistintamente trabajarlo en radianes o en grados. Si queremos hacer esta operación, vamos a ir a la calculadora, vamos al menú principal y lo que vamos a hacer nosotros es el coseno pasa como arco coseno, o sea que lo que nosotros vamos a tener que marcar acá, nos fijamos primero la calculadora, a ver en qué va a estar, el ángulo va a estar en radianes. Si lo quiero calcular el ángulo en grados, lo paso acá a grados y ahora trabajo. Entonces voy a hacer shift coseno, ¿sí? Y voy a marcar toda esa expresión. Esa expresión voy a marcar 13 dividido, ¿y qué es lo que voy a poner ahora? Voy a poner la raíz cuadrada de, previamente, para que no haya problemas, siempre les digo que es preferible que agreguen paréntesis de más. Con paréntesis de más no va a haber errores, con paréntesis de menos sí, en el uso especialmente de la calculadora. Entonces, como voy a dividir por todo lo que sigue abajo, lo que sigue abajo es raíz cuadrada de 30, que lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de 14. Y lo que estoy averiguando entonces es ese ángulo que me va a quedar, que el ángulo correspondiente es de 50,6 grados. Y ese es el ángulo que corresponde. Ahora bien, si ya tengo el ángulo averiguado y lo que quiero seguir ahora es con la parte final del problema, la parte final del problema nos plantea, si queremos hacer el área del paralelogramo, el área del paralelogramo es muy práctico acá dividirlo en dos triángulos. Entonces, este triángulo que está acá, yo de ese triángulo tengo el lado AB, lo conocemos. Dijimos antes que el lado AB es el módulo de ese vector, o sea, raíz de 30. El lado AD
vimos que era raíz cuadrada de 14. Entonces, para averiguar el área de ese triángulo, ¿qué es lo que voy a hacer? Un medio de raíz de 30 por raíz de 14 por el seno del ángulo comprendido. El ángulo comprendido dijimos que era 50,6 grados. Entonces, cuando hagamos ese cálculo, al hacer ese cálculo, de forma sencilla podemos venir acá y vamos a hacer 0,5, ¿sí?, por la raíz cuadrada de 30, la raíz cuadrada de 30, por la raíz cuadrada de 14, y lo vamos a multiplicar finalmente por el seno de 50,6. Esto nos está dando 7,92 el área correspondiente. Nos está diciendo que es de 7,92. Por lo tanto, el área del paralelogramo va a ser 2 veces el área que acabamos de decir. O sea, que vamos a multiplicar esto por 2. Habíamos puesto un por de más. Vamos a multiplicar esto por 2, decíamos. Y entonces nos va a dar 15,8. Y esa es el área que corresponde a ese rectángulo. Fíjense que hemos utilizado el área del triángulo teniendo en cuenta los dos lados del triángulo y el ángulo comprendido, que lo habíamos averiguado anteriormente. Este es un repaso muy conveniente para todo el tema de vectores.